Efesios capítulo 4. Hoy vamos a ver, hemos estado mirando cómo es andar en el Espíritu. Hoy vamos a ver la unidad en el Espíritu. Y vamos a ver los primeros versículos, no vamos a ver todos los versículos del 1 al 16, vamos a ver algunos solamente de este capítulo 4, de una manera donde el Señor pueda ser exaltado. Y vean ahí la unidad del Espíritu. Es lo que Dios quiere que tengamos como cuerpo de Cristo. Pablo le escribe a esta iglesia de Éfeso de una manera bien especial y en los versículos 1 al 16 les exhorta y nos exhorta Dios a través de esta carta a nosotros, Capilla Puerta del Manzano, a caminar en unidad, andar en unidad. Y en el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 18, Dios nos va a exhortar a caminar en pureza, andar en pureza. Así como Dios es puro, así como Dios es santo. Y en el capítulo 5, versículo 19 al capítulo 6, versículo 9, nos exhorta a poder andar en armonía. Y los últimos versículos del capítulo 6, versículos 10 al 24, Pablo le anima a la iglesia de Éfeso y a nosotros Dios nos anima a través de esta carta a poder andar en victoria. Andar en victoria. Y vean el versículo 1 ahí. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos ¿cómo? ¿Con qué dice ahí? Con paciencia, los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estos primeros versículos que leemos aquí, Pablo le exhorta a la iglesia de Éfeso a que puedan andar en unidad. ¿Qué es caminar? ¿Qué es andar en unidad como un cuerpo de Cristo? ¿Qué es andar en unidad como una iglesia de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que quiere Dios lograr a través de personas que no le conocían, pero que un día Dios se revela de diferentes maneras y le abrimos nuestro corazón y creemos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr a través de personas que ahora son salvas por la sangre de Cristo Jesús? La unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Quiero que veamos primeramente esos primeros versículos. Yo pues preso en el Señor, les ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Les ha tocado cuando alguien está haciendo un trabajo y a lo mejor al observar que hace ese trabajo, esa persona, dicen, no tiene la vocación, esa persona no tiene la vocación. No debe estar en este trabajo. Vean, todos los que el Señor llama tienen una vocación. Tienen una vocación, han sido llamados por Dios. De acuerdo al versículo 1. Y esa vocación y ese llamado que Dios les ha dado debe ser usado como dice el versículo 2. Con humildad y con mansedumbre. Con paciencia, en amor. Esa es la manera en que el Señor quiere usar los dones que Dios ha dado. Ahora, toda la humanidad, todos los seres humanos, le conozcan o no le conozcan, todos los seres humanos, de acuerdo a Romanos capítulo 11, Dios les ha dado un don o dones. La palabra de Dios dice que los dones de Dios son irrevocables. Quiere decir que no los quita Dios, ahí están. Pero el mundo muchas veces explota esos dones de los seres humanos. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y Adán le abrió las puertas a Satanás, esos dones
fueron minados por el mismo enemigo a tal grado de que esos dones ya no iban a ser usados con el propósito que Dios los había creado en esos seres humanos. Ahora iban a ser usados las habilidades que él tenía, las habilidades que ella tenía, las habilidades que sus hijos tuvieran. ¿Saben qué? Iban a ser usados no para la gloria de Dios, sino para sí mismos. Y lo vemos en Génesis. Pero, ¿con qué propósito Dios ha dado los dones? Vean el versículo 12. Los ha dado a fin de perfeccionar, ¿qué? ¿A quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y caminan una vida de arrepentimiento, recibiendo la obra de la cruz, del Calvario, de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. Por eso dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. A veces le pedimos a Dios, Señor, deme paciencia. Y el Señor no nos da paciencia. Dios nos pone donde producimos la paciencia. Amén. Dios nos pone donde producimos la paciencia. Y vean el versículo 3. Estar siempre listos para poder guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu. Y esa unidad del Espíritu, el resultado va a ser la paz. La armonía dentro de la familia, la armonía dentro de una pareja, la armonía dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, la armonía incluso social, la armonía social. Ahora, cuando Dios dio esos dones, los dio, como dice, con un propósito. 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Para toda buena obra. Y es capacitado por los dones que Dios ha dado en el versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, el mundo no reconoce que son dones. Un don es un regalo. Y los regalos que Dios da a los seres humanos son por gracia. No nos merecemos que nos dé eso. Es su gracia la que los otorga. Pero el mundo nunca va a reconocer que son regalos de Dios. Son talentos. Las personas tienen talentos. Vemos a cantantes seculares que tienen voces extraordinarias. Vemos ateos científicos, un conocimiento de retención impresionante. Maestros que enseñan a niños intelectualmente en alguna escuela secular. Y quiero ver eso, quiero que lo veamos y que podamos diferenciar lo que es una educación secular. Vemos a artesanos usando sus dones, hermosos artes que hacen para la sociedad, pero no lo hacen con el fin de perfeccionar a aquellos que Dios ha llamado y a aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y perdonados por Cristo Jesús. El mundo no lo hace así, no ese es el fin. Así que Dios le ha dado dones a todos los seres humanos. Así que los seres humanos usan sus dones que Dios les dio para hacer dinero, para manifestarlo terrenalmente, para mostrarse personalmente, socialmente y mostrarlo de una manera secular, pero nunca con el fin de que Dios sea exaltado en sus vidas. Obvio, no conocen al Señor. No hay una relación con Dios. Y esos dones deben de usarse, vean el versículo 2, con toda humildad. Vean el versículo de nuevo, con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre.
con paciencia y en amor. Es la manera en que esos dones deben ser usados. Que deben ser usados. Ahora, por eso, si no estás en esa relación íntima con Jesucristo a través de su Espíritu Santo, o si no estás en la palabra constantemente, pasando tiempo en la palabra del Señor, no sabrás, si no estás sirviendo dentro de la iglesia, no sabrás qué y cómo hacer con esos dones que Dios te ha dado. ¿Cuál es el propósito tuyo en tu vida? Lo que Dios quiere llevar a cabo. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Les decía, cuando Adán le dio entrada al diablo en su huerto, en el huerto que Dios estaba a su cargo, cuando Dios le encargó ese huerto y le encargó a esa mujer, a Eva, Él le dio entrada al diablo y le cedió al enemigo no solamente lugar, le cedió los dones que Dios le había dado. Y ahora esos dones serían usados no para la gloria de Dios, no para el beneficio de los demás. Los dones de Dios son regalos de Dios. Vean el versículo de nuevo, el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿qué es un talento? ¿Qué es ¿cómo son los talentos? ¿Cómo el mundo explota los talentos de todos los seres humanos? Cuando una persona quiero poner este ejemplo, no quiere decir que nomás sea la única forma, pero quiero poner ese ejemplo. Cuando una persona va a la escuela, se gradúa y luego comienza su trabajo, produce, comienza a prosperar en lo económico, hace dinero, acumula materialmente. Eso es talento. Es decir, usa los dones de Dios que Dios le dio con un fin. Y ese fin no es un fin espiritual, es un fin terrenal. Es un fin terrenal. Hay maestros, doctores, abogados, usan sus talentos, producen algo temporalmente, pero no llevan un fin espiritual. Dirán ustedes, no, todos, no lo llevan. Los trabajos donde están no es el reino de Cristo. El reino de Cristo, ¿quiénes son? Son aquellos que han sido perdonados por la sangre de Cristo y son parte del cuerpo de Cristo espiritualmente. Como dice la Escritura. Dio dones a los hombres, versículo 8. Dio dones a los hombres a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el propósito principal. La semana que entra vamos a ver lo que es la oración que el Señor Jesucristo hizo. Señor, le pido que así como yo y usted somos unos, también ellos sean uno para que crean en quien usted ha enviado y crean en ellos también. Así que un maestro, una maestra que enseña a niños en la escuela secular, pero no enseña dentro del reino de Dios, usa talentos, usa su don para enseñar en lo secular. En otras palabras, las escuelas usan sus programas, sus talentos, sus propios planes, sus propios propósitos para llegar a una meta de ellos, pero no para la gloria de Dios. Es aquí donde los hijos de Dios dejan de brillar usando los dones que Dios les ha dado. Fueron dados por el Espíritu de Dios con un fin de ser usados espiritualmente para ayudar a crecer a un hijo de Dios, a una hija de Dios, de acuerdo a estas escrituras. Vean el versículo 4. Y ese cuerpo de Cristo, esa iglesia de Cristo, cada uno de ustedes está en un cuerpo. No dicen muchos cuerpos, amén. Están en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, amén.
Cristo es el que dirige. Debe haber una comunión con Cristo Jesús, una intimidad con Cristo Jesús. Un Señor que dice un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, ¿de quién? De todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Quién es el que debe sobresalir aquí? ¿Quién es el que debe sobresalir en el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el que debe sobresalir en la iglesia de Cristo? Él es el que debe de ser exaltado. Él es el que debe estar donde debemos llevar toda la gloria, la alabanza, la atención, la proclamación. En otras palabras, cuando alguien ha sido llamado de acuerdo al versículo 1, Dios le ha dado una vocación, tiene parte en el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo hay no todos en el cuerpo de Cristo son igual, hay una gran diversidad en el cuerpo de Cristo, amén. Incluso en una familia son diferentes completamente todos. El querer dirigir al hijo que tuvieron primero como era el segundo es imposible, ¿no? Dios es diferente, por eso dependemos de Dios, de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros somos recipientes de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de la gentileza, de su amor. Yo no puedo decir yo soy mejor que aquel. Yo soy mejor que aquellos. Yo soy más santo que aquella persona, que aquel o que aquella persona. Vean lo que acabamos de leer. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Vean el versículo 7, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don, ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es el que da la medida de lo que cómo Dios lo va a usar? El poder que Dios tiene es impresionante, hermanos. Servimos al Dios más poderoso y más maravilloso que existe. Al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Un Dios ilimitado. Y vean cómo habla de esa unidad del Espíritu, el versículo 3. Y vean cómo perfecciona Dios a esos hombres del versículo 8, los dones que Dios ha dado. Versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, ¿de quién? De Cristo. El ministerio del apostolado lo vemos aquí. Es un ministerio de gobierno divino de parte del Señor. Y si lo podemos decir así, Cristo Jesús fue enviado por Dios, Padre, como el apóstol, escogiendo Él para establecer el reino de Cristo, el reino de Dios sobre la tierra. El reino de Dios sobre ciertos grupos de personas, sobre ciertos lugares, sobre ciertas comunidades completas y, si fuera posible, sobre ciertos países, como sucederá durante los 1000 años. Pero cada uno dentro del cuerpo de Cristo, como apóstol, era para poder llevar la gloria de Dios, con la autoridad de Dios, para que las huestes de oscuridad y de tinieblas no estuvieran sobre ese lugar. No señorearan sobre los hijos de Dios que ahora eran libres por el Evangelio de Cristo Jesús. Número 2, vemos cómo el Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles.
Y número 3, vemos cómo el Espíritu Santo escogió también a otros apóstoles. A lo mejor dirán ustedes, sí, Jesucristo escogió a esos apóstoles, pero también el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 16, versículo 7, el Espíritu Santo escogió a Andrónico y Junias, apóstoles, a Timoteo, a Bernabé, a Pablo, para que continuaran con el llamado, con el establecimiento de los planes de Dios y propósitos de Dios y el reino de Dios. Y un apóstol no es aquel que maneja un carro nuevo y que vive en casas que parecen palacios. Un apóstol es aquel que tiene el respaldo de Dios y que va a lugares donde parece casi imposible llevar a Cristo y establece la obra de Dios, establece a una iglesia, dejando ahí ancianos o dejando ahí a pastores que dirijan ese lugar. Los cristianos dentro del cuerpo de Cristo existen primeramente para la gloria de Dios. Lo hemos dicho anteriormente. 2, existen para equipar a los santos para toda buena obra. Muchas veces como hijos de Dios, escuchen esto, pongan atención en esto. Muchas veces pensamos como cristianos que el ser hijo de Dios es que nosotros somos el centro. Cántame a mí, hazme sentir bien a mí, véame a mí, ayúdeme a mí, bendígame a mí. Mi. Somos egocéntricos. No sabemos que existimos con los dones que Dios nos ha dado para el beneficio de mis hermanos, para otras personas. Los cristianos dentro del cuerpo de Cristo existimos primeramente para la gloria de Dios y para la perfección de los santos, dice la palabra del Señor. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo qué es ser perfeccionados en Cristo Jesús. No quiere decir que somos perfectos en el aspecto de poder decir, no, hay problemas dentro de la iglesia. Donde hay personas, hay problemas, amén. Pero Dios va usando a su cuerpo, cada uno de sus miembros para poder ir ayudándonos a crecer en Cristo Jesús. Ese ministerio del apostolado, si recuerdan, a lo mejor dirán ustedes, o el ministerio, cualquier don que ustedes puedan tener, ¿cómo me doy cuenta, pastor, del don que tengo? Si les preguntaría, no levanten su mano, pero si les preguntaría, ¿saben cuáles son sus dones? Les aseguro que la mayoría diría, no sé cuál es mi don. Y le he pedido a Dios que me muestre cuál es mi don. Le digo, Señor, muéstrame cuál es mi don para poder servirte. Pero Dios le contesta, no, sírveme y después te muestro cuál es tu don. Así que es necesario empezar a servir. No podemos solamente querer saber cuál es nuestro don sin servir. No podemos venir, sentarnos y irnos, venir, sentarnos y irnos, venir, sentarnos y irnos. Porque existimos para la edificación del cuerpo de Cristo, dentro del reino de Dios. A lo mejor dirán ustedes, pastor, ¿yo estoy produciendo? Todo el mundo produce, hermanos. Todos los seres humanos un día estarán delante de Cristo. Todos los seres humanos estarán delante de Cristo y reconocerán que Cristo es ¿qué? Señor. Confesarán con su boca que Jesucristo es Señor. Y le van a decir, Señor, no usé sus dones para usted, Señor. No los usé. Yo creo que esas serán las lágrimas que habrá. Dios quiere usar los dones que cada uno de ustedes como hijos de Dios tiene. Pablo fue escogido en ese don del apostolado junto con Bernabé. Cuando estaban sirviendo, en Hechos 13, versículo 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y luego dice algo interesante.
ministrando estos al Señor, sirviendo a estas personas dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo ministraban al Señor? Se servían unos a los otros. Entonces dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cómo se dieron cuenta que tenían ese don de apostolado? De que podían ir a lugares donde nadie más había ido y establecer obras. Sirviendo dentro del cuerpo de Cristo. Sirviendo dentro del cuerpo de Cristo. Todos tienen una función dentro del cuerpo de Cristo, amén. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué si todos fuéramos ojo? ¿Cómo iríamos? ¿Qué si todos fuéramos cabeza? ¿Cómo caminaríamos? Pues a lo mejor dirán, pues rodaría. ¿Qué si todos fuéramos mano? Primera de Corintios 12, vamos a ver la semana que entra lo que es la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Cómo debemos usar esos dones. Ahora vemos la unidad del Espíritu. Una vez más, los dones que tenemos son un regalo de gracia. Amén. Un regalo de gracia. Ninguno de nosotros somos dignos de ningún don. Fue un regalo de gracia. Dios quiso darlos y cada uno de ustedes tiene un don o dones para ser usados dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo. Si recuerdan a Moisés, dirán ustedes, Moisés quiso usar sus habilidades, sus fuerzas propias para liberar al pueblo de Israel. Yo soy egipcio, no mastico muy bien el hebreo. Dios tuvo que ponerle a su hermano para que lo tradujera a sus propios hermanos. Pero sabía artes marciales. ¡Wow! ¿Artes marciales? ¿Para qué me sirven las artes marciales? Voy a liberar al pueblo de Israel. Cristo es el que lo libera, hermano. Voy a enseñarle esas partes, esas artes de poder mostrar y decir, voy a liberar al pueblo. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y mató a un egipcio. Y el Señor le dijo, vamos a la escuela de ministerio, al desierto. Y por 40 años, Dios lo puso en la escuela de ministerio del desierto. Y tenía que aprender las cosas a la manera de ¿quién? De Dios. A la manera de Dios. Cada uno de ustedes, Dios lo creó con un propósito. Usted no decidió nacer aquí. Escuchen esto. Usted no decidió nacer. Dios decidió que naciera. Y si está aquí en esta mañana, está aquí con un propósito. Jesús quiere entrar en su corazón. Amén. Jesucristo quiere dirigir su vida. No es religión, la religión impone. Jesucristo entra en el corazón y lo ayuda a poder ser quien usted va a ser en esta vida. Ahora, cuando Moisés fue usado y fue preparado por Dios por 40 años en el desierto, el Señor le dijo, Moisés, ¿estás listo? Vamos a liberar al pueblo de Israel. Así que Moisés salió y le dijo, no, Señor, no soy un don nadie. Se fue al otro extremo. Primero dijo, yo lo puedo todo. Claro que sí, lo puedo hacer. Y enseguida, Moisés, no me van a escuchar, Señor. Ni siquiera sé hablar hebreo. Ni siquiera sé hablar hebreo, Señor. Mi primer idioma fue egipcio, Señor. ¿Qué voy a andar hablando hebreo? Se fue hasta otro extremo. En otras palabras, no soy nadie. Qué tremendos son los extremos, amén. Primero, yo lo puedo todo, soy un hijo del gran rey. Y después, no, soy nadie. Pero dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos una capacidad. Y Dios le mostró a Moisés
los dones de tener una paciencia increíble para poder pastorear una gran nación. Y le mostró el poder que podía hacer, la magnitud de un Dios tan grande sin límites, para poder mostrar a esos judíos aprisionados cómo es que alguien puede ser libre para adorarle. Escuchen esto y pongan atención en esto. Nosotros usamos nuestros dones con el fin que el Espíritu de Dios quiere que usemos, ¿verdad? Pero debemos usarlo, vean el versículo 15, ahí mismo. ¿Cómo debemos usar esos dones? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo debemos usar los dones que Dios nos ha dado? ¿Cómo debemos usar la palabra de Dios inquebrantable, absoluta? ¿Por qué la palabra de Dios es absoluta? Hoy vivimos en un mundo de no, nada es absoluto. Esa es su verdad. No, nosotros predicamos a un Dios absoluto y la palabra de Dios es absoluta. Es absoluta, no cambia. Vean cómo debemos de ministrar con los dones que Dios nos ha dado. Siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. En veces queremos ministrar la palabra de Dios a rajatabla, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a aquel siervo? Aquel hombre que se le acercó y le cortó la oreja. Hay personas que usan así la espada de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y las personas dicen, yo no quiero que me enseñe él. Yo no quiero que me enseñe ellos. No quiero que lo haga. ¿Por qué? Porque usamos no la palabra en amor. La palabra de Dios nos dice, incluso en Proverbios 16:6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hermano, podemos platicar. Eso que estás haciendo está mal. Pero no, quiero ir contigo en esto, voy a estar contigo en esto, voy a orar por ti para que puedas venir ante el Señor. Jesús te ama. Hacerlo en amor, con misericordia y verdad. Vean el versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia. ¿De qué dice ahí? ¿De cada qué? ¿Qué dice ahí ese versículo? ¿De cada quién? De cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? Una vez más, en amor. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Tomen en cuenta que el cuerpo está bien funcionando increíblemente. De una manera, una armonía impresionante la manera en que Dios lo ha diseñado. Incluso el cuerpo físico es increíble la manera en que trabaja. El cuerpo de la iglesia de Cristo debe de trabajar en unidad, que es a través del Espíritu Santo, como lo mirábamos en el versículo 2 y 3. Con los dones que Dios ha establecido, con los ministerios que Dios ha establecido a través del apostolado, de profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a la iglesia del Señor, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vean el versículo 13. Para continuar con el versículo 16, lo que sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? ¿Cuál fe? ¿Fe en cualquier cosa? No, fe en Cristo. Una fe, dice la palabra del Señor. Una fe, un Señor. Nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud ¿de quién? ¿Con quién tengo que medirme?
con Cristo. Amén. Y en veces pensamos que en 10 años, en 20 años, ya conozco todo de Cristo. Y vean, para que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a la plenitud de nuestro Salvador. Podemos tener 20, 30 años y decir cada vez que conocemos al Señor, ¿saben qué? Vamos agachando más la cabeza y vamos diciendo, Señor, oh Señor, no conozco nada de usted todavía. Y las características del Señor van siendo plasmadas en nuestras vidas, que es la humildad, la mansedumbre, la misericordia. Y de nuevo vayan ahí al versículo 16. Vean el versículo de quien todo el cuerpo. ¿Qué dice ahí? ¿Algunos del cuerpo? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Vean este de nuevo una vez más. De quien todo el cuerpo. ¿Saben cuál es el porcentaje dentro de una iglesia de los que trabajan? Algunos dicen que es el 5%, otros dicen que es el 7%. Y todos los demás esperan que el 5% hagan el trabajo de la obra de Dios. Cuando es todos los miembros del cuerpo de Cristo. Todos. No es que ese no es mi trabajo, yo por eso trabajo secularmente. No, su trabajo es secular. ¿Sabe qué? Debe ser usado, en otras palabras, como un lugar para poder llevar a Cristo Jesús donde está. Y si no está siendo edificado, no está siendo perfeccionado a través de los ministerios que Dios ha establecido dentro de la iglesia, no va a encontrar el propósito y el don que Dios le ha dado para poder ministrar en el lugar donde está. Por eso dice, de quien todo el cuerpo. ¿Cuántos deben de trabajar de acuerdo a este versículo dentro de la iglesia de Cristo? ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Podemos decirlo todos? Todos. Todos deben estar trabajando. ¿Por qué? Y van con un propósito para llegar a la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Es fácil compararme con los demás? Y casi siempre nos gusta compararnos con los que no andan caminando tan bien. Yo soy mejor que esa persona. Yo hago mejor las cosas. Nuestra medida es Cristo, hermanos. ¿Cuándo vamos a llegar a la medida de Cristo? Ni en toda la eternidad llegaremos a la plenitud de Cristo, hermanos. Por eso Dios ha creado una eternidad. Todo el cuerpo. El problema hoy en día es que solo unos cuantos hacen el trabajo espiritual dentro de la iglesia de Cristo, y usted es parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, al haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿saben cuál es el problema hoy en día, incluso dentro del cristianismo? Yo lo hago solo. Yo lo hago solo. No necesito ayuda. No necesito rendirle cuentas a nadie. Ese es un gran error, hermanos. Porque todos le rendimos cuentas primeramente a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Los hijos rinden cuenta a los padres. Cuando una familia, y por eso queremos irnos como iglesia en cuanto al diseño de Dios entre un hombre y una mujer, y en ese diseño de lo que es la familia, cuando una cabeza de un hogar dice, yo quiero que mis hijos salgan adelante con una profesión solamente, sin dirigirlos hacia lo que es lo espiritual, van a fallar, hermanos. Van a fallar. Porque la meta espiritual no es lo secular. Es el medio para poder usar ese don que Dios le ha dado, no para el mundo, sino dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Así que si usted está enseñando en alguna escuela, a lo mejor enseña en alguna escuela, pero no enseña dentro de la iglesia de Cristo, la escuela secular no es el reino de Dios, de acuerdo a esas escrituras que estamos leyendo. No es el reino de Dios, es el mundo.
Y el mundo no hace las cosas para la gloria de Dios, amén. No hace, si a usted no le pagan, no va al trabajo, ¿verdad? ¿Por qué no va al trabajo? Porque no le pagan. Lo hace, pero cuando una familia tiene claro cuál es su meta principal no es hacer todo el esfuerzo personal, todo el esfuerzo familiar para poder sacar algo secularmente sin ningún fin espiritual. Fallamos como padres. Porque lo principal, ¿saben qué? Es el reino, es algo que trasciende esta vida. El reino de Cristo y los llamados de Cristo y la vocación del Señor y el llamado del Señor para los hijos e hijas de Dios trasciende esta vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Ahora, quiero que veamos algo más. Ya vamos a terminar. La unidad del cuerpo de Cristo se va a lograr, y escuchen esto, los dones que Dios le dio, o los esconde o los expone ante el cuerpo de Cristo. Los usa para el cuerpo de Cristo. Y un día le va a dar cuentas a Dios. No, pues es que sí lo hice. No, no lo hice. No los usé. A fin de perfeccionar a los santos, a fin de que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, de quien todo el cuerpo, versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿se ayudan qué? ¿Se ayudan qué? ¿En la sociedad? ¿En el gobierno? No. Es el cuerpo de Cristo. El contexto está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando del reino de Cristo. No está hablando de personas que no conocen al Señor. Pues que yo les enseñé a leer, pues qué bueno que les enseñó a leer, pero después de que aprendan a leer, hay que leer ¿qué? No solamente cualquier cosa, sino la palabra del Señor, amén. Que no cambia. Así que padres, escuchen esto, que están aquí. Si su meta principal y todo su esfuerzo es solamente lo secular, va a fallarle en cuanto a los dones que Dios le ha dado a ese hijo. Dice que nuestros hijos son como ¿qué? ¿Qué son? Flechas. Así que una flecha se tiene que escoger lo mejor. Cuando estaban los pequeños usábamos las jarillas y buscábamos las más derechitas. Y hacíamos nuestros arcos y tirábamos, les poníamos en la punta, le poníamos fichas de soda. Y las tirábamos. Y muchas veces pulíamos de esa manera se tiene que. Sabemos hacia dónde dirigirnos con nuestros hijos. Mi hijo, usted lo que haga va a hacerlo para la gloria del Señor, no para su patrón, para la gloria del Señor. Lo mejor, con excelencia, con entusiasmo, con energía, con alegría, donde quiera que esté. Eso es el cuerpo del Señor. Cuando todos trabajamos para la gloria de Dios y la edificación mutua, será una iglesia saludable, un cuerpo de Cristo saludable. ¿Sí sabían que todos los que estamos aquí, a lo mejor en veces escuchan, dice, esa persona tiene células cancerígenas? ¿Sabían ustedes que hay células que no sirven en nuestro cuerpo? Que 100% de los que estamos aquí tenemos células que no sirven, pero un cuerpo saludable las detecta. ¿Un cuerpo saludable detecta esas células? Ahora, cuando una célula se rebela en contra del programa por el cual Dios la ha establecido, esa célula dice, no voy a ir más con el programa, no tengo que reproducirme como las demás, voy a reproducirme a mi manera. Y entonces, científicamente, se llaman células cancerígenas. Y esa célula ya no se va a reproducir como se reproducen todas las demás células. Así que se reproducen solamente
bajo su propia ¿qué? Forma, a su manera. Y estuviera bien que se reproducieran, pero ¿saben dónde se reproducen? ¿Dentro de qué? Fuera bien que se reproducieran fuera del cuerpo, pero se quieren reproducir dentro del cuerpo. Y cuando se reproduce dentro del cuerpo empieza a salir una bola. Y no contentas con eso, esas células, no contentas con reproducirse en contra de la manera en que fueron diseñadas, mandan a células misioneras de su propia clase y dicen, vamos a inspeccionar el otro cuerpo, el resto del cuerpo. Y viajan a través de la sangre y se establecen en otro lugar. Y eso se llama metástasis. Me viene dos palabras, meta que quiere decir otro lugar, o estasis que quiere decir acción de estar. Es decir, están en un lugar fuera donde no deben de estar. ¿Y cuál es la meta del cáncer? Paralizarte, acabarte, destruir el cuerpo. Paralizarlo completamente. Y un cuerpo saludable, escuchen esto, un cuerpo saludable, un cuerpo que está saludable, donde se ayudan mutuamente como esos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Saben qué? Va a identificar aquello que no es correcto. Aún en nuestras vidas va a identificar esa palabra no debe estar ahí, esta acción no debe estar ahí, esta actitud no debe estar ahí, este odio no debe estar ahí, este rencor no debe estar ahí. Estos celos no deben estar ahí. Esta codicia no debe estar ahí. Empezamos a identificar, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice y el Espíritu de Dios empieza a purificarnos a nosotros de una manera especial para llevarnos a la plenitud de Cristo, a la medida que es Cristo Jesús. Y cuando están en ese tiempo saludable, pueden decirle a su familia, a su esposa, a sus hijos, hijos, no podemos pasar esta semana y esperar hasta el domingo y para llenarnos de la palabra del Señor. Vamos a hacer altares familiares como cabeza del hogar, vamos a hacerlo. Y en vez de no van a querer hacerlo porque no quieren. Y lo van a hacer. Y van a estar ahí para glorificar al Señor, exaltar al Señor, de tal manera que incluso en el cuerpo de Cristo, cuando algo que no va a reproducirse para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás, va a poder identificarse. Y cuando una persona no encuentra su lugar y no quiere reproducirse de acuerdo a lo que Dios tiene, de acuerdo a la manera en que Dios lo ha diseñado, entonces viaja a diferentes lugares y comienza división de ese lugar y división de aquel lugar y división de aquel lugar y comienza a fragmentar y comienza con cosas que parecen espirituales pero no son, son células. Pero no son de acuerdo al programa de Dios como fueron diseñadas. Por eso nos habla, dice, de ese vínculo de la paz. Vean la última parte del versículo 16 y terminamos. Según la actividad propia de cada miembro. Hermano, ¿cómo se van a dar cuenta de los dones que Dios les da? A lo mejor dirá, quiero cantar. Yo quiero cantar. Nunca se me va a olvidar cuando un día no llegaba nadie a la alabanza y le dije, imagínense, le dije yo a otros dos hermanos que no tienen el don de cantar, vamos a cantar. Yo canto en primera, tú en segunda y el otro en tercera. Pero parecía que todos cantaban como en otro, era como de otro idioma. Y gloria a Dios que llegó alguien con el don de alabanza, de adorar. Cuando miramos que entró, gloria a Dios, qué bueno que llegaste, pásale, tú nos vas a dirigir. Pero a lo mejor si usted dice, yo quiero cantar, quiero servir, no se va a dar cuenta de los dones si no comienza a servir primero. Ahorita se necesitan maestras para los niños. Acérquese allí a la hermana Alma. Pero algo
dirá, bueno, pues no, noté que no estoy entonado, no es mi don. Lo que voy a hacer, voy a enseñar. Sí, voy a enseñar, voy a predicar, muy bien, voy a enseñar. Y cuando enseña, se le duerme el 80%. No es su don. No es malo que se le duerma uno o dos, como a Pablo, ¿no? Pero el 80%, pero está buscando, ya sé qué voy a hacer, hermano, ¿qué más necesitan? Voy a empezar a servir, voy a empezar a limpiar. Y ahí me meto en las clases de los niños y voy a empezar a leer la palabra de Dios. Y voy a empezar a preparar unas 2 o 3 clases por si alguien falta. Voy a ir a la palabra, voy a prepararlo, intencionalmente voy a preparar. De tal manera de que cuando se acerca y ve a los niños, ¿cómo estás, mijo? Yo soy la mamá, sí, ya sé, señor, pero estoy saludando al niño. Tiene ese don de acercarse a esos niños. Y Dios, Jesús quiere entrar en tu corazón en este día. Jesús te hizo especial. Y a lo mejor dirá, y a lo mejor no se lo van a decir a usted, pero le van a decir, oye, qué limpio está este lugar. ¿Quién lo estará limpiando? Y usted va a escuchar y no va a decir, yo. Va a decir, Señor, a usted sea la gloria. A usted sea la gloria, Dios. Porque yo no soy, usted es el que lo hace a través de mí. Recibiendo crecimiento para ser edificados en amor. Todos los que estamos aquí en esta mañana, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y recibido el regalo de Dios en Cristo Jesús por la fe, hemos sido dotados con dones, con un don o dones maravillosos para la gloria de Dios, para el servicio mutuo de los que han sido santificados por la sangre de Cristo. Y en la sangre de Cristo, escuchen esto, en la sangre de Cristo, como es una sangre tan poderosa y tan única, no puede ir a través de los sistemas sanguíneos de nuestro Cristo nada que no es de acuerdo a su palabra. La sangre de Cristo lo identifica y lo para. Los glóbulos blancos le dicen, hey, ahí hay un rebelde, atáquenlo. Y van y lo matan. Eso, sea un virus, sea cualquier otro aspecto. Eso es lo que hace el Señor. Dependemos del sacrificio de Cristo y de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos sustenta espiritualmente dentro del cuerpo de Cristo. Por eso celebramos la comunión y por eso el día en que vengamos, usted se va a traer ese jugo y se va a traer ese pan. Y si se le llega a olvidar, pídale a alguien más para que lo haga junto con su familia ahí y pueda estar ahí y agarrar ese jugo y decir, Señor, este jugo representa su sangre. Este pan, Señor, representa su cuerpo por mis pecados, mis rebeliones, mis transgresiones, fue partido, Señor. Su sangre, Señor. Así que Capilla Puerta del Manzano, la unidad del Espíritu será tan especial, tan gloriosa, cuando en realidad usemos los dones y sepamos los dones que Dios nos ha dado para que seamos uno como Jesús y nuestro Padre es uno. Y que a través de su Espíritu tengamos esa unidad del Espíritu unos con los otros. Amén. Así que cuando alguien se equivoque o a lo mejor alguien falle, le puedan decir, hermano, no vas a estar solo. Voy a estar orando. Y es ahí donde la palabra del Señor dice, orar sin parar, sin cesar. Y el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo la semana pasada, el Espíritu Santo en uno de los servicios él bautizó como 4 personas. Porque eso vino el Señor, ayudarnos a ser quien Dios quiere que seamos. Amén. Y con esa paciencia, decir, hermano, no estás solo. Voy a estar orando por ti.
Eres parte del cuerpo de Cristo. No permitas esas actitudes, no permitas esto que fragmenta el cuerpo del Señor. Amén.